El gobierno insistió en la necesidad de que respeten las urgencias que se han puesto sobre los proyectos de ley relacionados al llamado Fast Track legislativo de seguridad. Hay voces de la oposición que califican este trabajo impulsado por el Ejecutivo como un fracaso, y hay cifras que se han publicado en relación a cómo avanzó la primera versión de este Fast Track o vía rápida en materia de seguridad y la segunda versión, que ha tenido muchísimos problemas. Daniela Ruiz Tagle nos va a contar más. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días. Solo uno de los 32 proyectos que son parte de este Fast Track legislativo en materia de seguridad 2.0 ha logrado salir del Congreso Nacional. Estamos hablando del proyecto de reincidencia. Sin embargo, hay iniciativas, hay textos legales que no han podido finalmente tener el mismo destino, el mismo camino, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia económica, la creación del Ministerio de Seguridad, que actualmente se encuentra en comisión mixta, así como las reglas del uso de la fuerza. Estas son parte de las iniciativas fundamentales que aún no han podido alcanzar cierto consenso en el Congreso Nacional y que por ende no han podido ser despachadas. Es por esto que voces de el gobierno han puesto en duda el cumplimiento de los plazos y de hecho hay recriminaciones cruzadas. Por ejemplo, desde el Congreso han señalado que acá este fast track que ha buscado impulsar el Ejecutivo ha sido insuficiente, mientras que desde el gobierno han indicado que acá el trabajo y el tema de los trámites, de los avances, corresponde precisamente a la sede del Poder Legislativo. El día de ayer se refirió a este tema justamente el ministro que coordina las relaciones con el Congreso Nacional. Estamos hablando del ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde. Lo escuchamos. Bueno, esperamos que se cumplan con las urgencias que ha presentado el Ejecutivo para la tramitación de esta iniciativa. Estamos hablando de 32 proyectos de ley. Uno ya fue despachado y se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional. Los otros pendientes, hay un itinerario comprometido. Algunos debieran ser despachados en el mes de septiembre, otros antes de fin de año y finalmente el último grupo en mayo o junio del próximo año. ¿A qué se debe esta lentitud respecto a, por ejemplo, el avance del Fast Track del año pasado? Ya el año pasado, en esta misma fecha, habían 6 proyectos despachados desde el Congreso Nacional y que eran parte de la agenda del Fast Track en materia de seguridad. En esta oportunidad, lo decimos y lo reiteramos, solamente un proyecto ha podido salir del Congreso Nacional. Lo cierto es que desde el Poder Legislativo han indicado que hay distintos proyectos que tienen distintos nudos. Por ejemplo, la ley de inteligencia, la ley antiterrorista, está el proyecto del Ministerio de Seguridad, en donde hay nudos respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con las autoridades regionales, los delegados presidenciales, etcétera. Esta iniciativa está a un paso de convertirse en ley, como lo decíamos, está en comisión mixta y busca separar lo que es el Ministerio del Interior con la seguridad y finalmente crear un ministerio que esté destinado solamente para la seguridad. Hay voces en comisiones que indican que este fast track legislativo en particular tiene colores más bien políticos, es una estrategia comunicacional. Así lo indicó el otro día el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, quien indicaba que en esta agenda está el proyecto que busca fomentar el incentivo por la música. Lo cierto es que en el Congreso Nacional hay ciertas lecturas de que estos son proyectos de largo aliento y que se tienen que implementar políticas a corto plazo. Así lo indicó, por ejemplo, el diputado y jefe de la bancada del PPD, Jaime Araya. El fast track legislativo apunta a la creación de leyes y en aquello el Ministerio de Seguridad, que puede ser un gran aporte, es una herramienta que va a estar operativa no antes de 6 meses. Si uno mira lo que va a pasar con ley antiterrorista, que está consumiendo buena parte de la agenda legislativa de la Comisión de Seguridad de la Cámara, también es de largo aliento. Por lo tanto, lo que se requiere son medidas operativas distintas que tiene que implementar el gobierno en conjunto con la Fiscalía, con las policías. Hay proyectos en que son observados como proyectos que no logran salir del Congreso Nacional por las trabas que ponen desde el oficialismo. Así lo indicó el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro.
independiente de hacerle un llamado a los parlamentarios de oposición que le hagan a los parlamentarios del oficialismo, quienes pese a ser de gobierno muchas veces nos ordenan en las votaciones. Ya lo estamos viendo en el proyecto antiterrorista, donde la izquierda más dura simplemente no se alinea con el Ejecutivo. El presidente de Amarillos, Andrés Joanet, quien es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, sostuvo que si bien se están discutiendo las leyes correspondientes al Fast Track, lo que se necesita es que la moneda tenga una mirada mucho más profunda. Hoy día estamos discutiendo la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, pero lo cierto es que se requiere una mirada mucho más profunda al gobierno, con una política a mediano o largo plazo, entre ellos, por ejemplo, la mayor formación de carabineros, de policía de investigación, necesitamos un 20% más, de gendarmes, especializar más a los gendarmes, en fin. Lo cierto es que lamentablemente ya el gobierno va en retirada y perdimos una gran oportunidad. A ver, esta semana en el Congreso Nacional es semana distrital. ¿Qué significa esto? Que los parlamentarios están en sus territorios y no hay sesiones, al menos de sala, ni en el Senado, ni tampoco en la Cámara, tampoco de comisiones. Hay algunas comisiones, pero que van a sesionar en terreno. Lo cierto es que es una semana en donde no van a avanzar estos proyectos de ley y, bueno, septiembre va a ser un mes complejo también. Ustedes sabrán que hay hartos días feriados y que justamente se hace calzar la semana distrital con los días feriados de septiembre, etcétera. Se espera que el avance, al menos en lo que queda de este mes y en septiembre, sea muy poco, tal y como lo adelantaban ustedes también la semana pasada. Katy y Tomás. Mira, entre el Fast Track 1 y 2 son cerca de 60 leyes. 60 leyes. Es un mamotreto. Yo me pregunto, y alguien se preguntaba ayer también, si todo esto es solo un problema de leyes, o si no es un problema de voluntad, de decisión, de gestión, de recursos, porque da lo mismo una ley si no se puede aplicar la ley. Conversábamos hace un rato lo que estaba pasando con JetSmart y que entraban personas sin la documentación, toda la documentación a Chile. Bueno, pero ahí falla la PDI, ahí falla una línea aérea, ahí fallaron varios, hasta que los descubrieron, obviamente. Y si las sanciones son débiles, va a seguir fallando el asunto. Yo me pregunto, ¿va a haber capacidad para implementar todas estas leyes en serio? Las personas involucradas que tienen que aplicar estas leyes las van a conocer, las van a saber, van a conocer los alcances, cómo van a actuar los tribunales. Yo me sorprendo por la enorme cantidad de leyes y creen que esta es la solución, solo esa es la solución. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo diablos todavía estamos discutiendo qué es lo que son o cuál es el alcance de las reglas de uso de la fuerza, las RUF? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya diferencias entre un sector y otro? Porque algunos quieren retirar todas las armas, todas, incluyendo las que alguien tiene en su casa, las que alguien tiene en una casa de campo, y otros quieren, dicen solamente las armas que se utilizan por parte del crimen organizado, de los delincuentes, pero no las que tiene alguien en su casa. Y estas sean las diferencias que hay y que no logran una solución. Sectores del Frente Amplio quieren retirar, y del PC, todas las armas, mientras que hay otros sectores, incluyendo personas cercanas al oficialismo, como la ADC, para qué decir en la oposición, que dicen las personas pueden tener armas en su casa. Y estas diferencias no han podido ser resueltas. ¿Cómo es posible que en materia de ley antiterrorista una de las grandes discusiones sea la del lobo solitario, o sea, la persona que sola, sin estar en concurso con otros, pueda realizar un acto terrorista? Si yo solo pongo una bomba en el metro y mato gente, para algunos sectores del Frente Amplio yo no soy terrorista, porque tengo que actuar con otros. ¿Por qué hay que actuar con otros? ¿Cuál es la razón? Y resulta que esta es una de las piedras de toque y no se puede avanzar. Entonces, al final, todo esto es brutal. Y además este atraso, entendemos que además se ha producido porque surgen otras preocupaciones, por ejemplo, la ley de que se hagan las elecciones en 2 días, y después dijeron, bueno, pero va a ser sin multa, y después dijeron, bueno, pero los extranjeros, y que todo esto distrae la discusión acerca de las leyes de seguridad. Entonces, no sé si al final
La clase política, no sé, tú lo ves mejor ahí, Daniela, la clase política entiende todo lo que está ocurriendo. Sí, además, y acá también se observan recriminaciones cruzadas. Por ejemplo, el día de ayer, Álvaro Elizalde, que es ministro de la Secretaría, decía, bueno, al Congreso es al que le corresponde tramitar estas iniciativas. Desde el Congreso señalan que el gobierno no tiene voluntad de instalar los proyectos que realmente son relevantes. Observábamos también, Catherine Tomás, cuando se tramitó el primer fast track legislativo, cuando, recordemos, lo sacó adelante el Ejecutivo junto con el expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Y ahí observábamos un manejo distinto. Por ejemplo, se reunía todas las semanas la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobos, con el jefe de gabinete del presidente del Senado de ese entonces, y es por ello también que algunos creen que también avanzaban las iniciativas por esas gestiones, ¿no es cierto?, que se realizaban. Llama la atención y se observa también poca motivación en esta pasada. Y después se sorprenden cuando se registran fines de semana violentos, ¿no es cierto? Como ocurrió este fin de semana, que se viene a repetir a lo que pasó, recordemos, hace varias semanas atrás. Claro, salen a decir lo mismo todos en relación a sigamos trabajando en la agenda legislativa y del fast track en materia de seguridad, etcétera, cuando como si estuvieran hablando como con otras personas, no las involucradas en apurar, por ejemplo, una discusión legislativa, que son ellos mismos, los mismos parlamentarios. Mira, otro tema. La ley del Ministerio, la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Resulta que la gran discusión que hay es que hoy día los delegados presidenciales, que dependen del presidente de la República, están encargados de la seguridad pública. Y resulta que el ministerio, entonces, al principio, el proyecto de ley no tenía secretarios regionales ministeriales. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a haber un Ministerio de Seguridad Pública que solamente exista en Santiago? Eso es una seremía. Entonces resulta, bueno, tiene que haber, pero entonces, ¿qué competencia va a tener con el delegado del presidente de la República? Están entrampados en este tipo de cosas. Entonces, perdone que use la palabra, pero es como una discusión tonta, estúpida. O sea, tomen la decisión de quién va a tener la seguridad. Entonces, como el presidente de la República quiere tener una pata personal en las regiones. Y por eso no ha terminado con los delegados presidenciales para pasar toda esa potestad al gobernador que era regional. Una promesa de este gobierno que iba a terminar con ellos, pero no había ninguna iniciativa al respecto. Todas estas confusiones, al final, tienen todo esto detenido. Entonces, ¿había una decisión? ¿Era claro que querían terminar con esta figura o no? Y si no la quieren terminar, que digan por qué no la quieren terminar y por qué cambiaron de criterio. Y si cambiaron de criterio, ¿cuál va a ser la relación con el Ceremi del Ministerio de Seguridad Pública que se está creando? Entonces, es como para decir, aquí hay gente que no está pensando, pues. Bueno, no sé. Digo todo esto porque son demasiadas cosas, pero son discusiones bastante básicas, yo diría, que eso es lo que está ocurriendo. Y tampoco estamos, lo hemos dicho en otras ocasiones, inventando la rueda. Si aquí hay otros países que tienen problemas terroristas, que tienen problemas de seguridad y que los han resuelto, han dictado leyes y tienen experiencia. Entonces, no sé qué diablo estamos discutiendo al final. Cuesta mucho entenderlo. ¿Tú crees que se va a avanzar, Daniela, o no? O que las elecciones van a impedir esto, además. Exactamente, es un año electoral, siempre dicen, y siempre nosotros lo decimos, que ellos lo dicen, que es un año electoral y que por eso se puede poner en duda el avance de ciertas iniciativas. Lo cierto es que cada vez queda menos para las elecciones, no solamente eso, esta semana es distrital, se viene septiembre, el 18 de septiembre también, y nada, no hay conocimiento de que se vaya a suspender algún tipo de semana distrital para poder tramitar estas iniciativas, como pasó, recordemos, cuando se registró este asesinato triple en contra de carabineros en el sur de nuestro país. Está complicado el ambiente, no solamente para proyectos que tienen nudos. Por ejemplo, ustedes lo decían, la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, control de armas, reglas de uso de la fuerza, Ministerio de Seguridad. Hay proyectos que han tenido consenso desde un inicio, como por ejemplo el proyecto de Defensoría de las Víctimas. ¿Por qué ese proyecto no avanza? También nos preguntamos eso. Fíjate que
tipificación, o sea, la calificación como delito de la migración ilegal fue sacada del fast track legislativo. ¿Por qué? Y todos sabemos que la migración es un gran problema en estos momentos. ¿Por qué lo sacaron? Porque hay desencuentro al interior del oficialismo, que muchos de ellos todavía creen que tiene que haber migración, pues, y que no se tiene que sancionar. Lo mismo con la RUF, lo mismo con la ley antiterrorista, obviamente guardando las diferencias, pero son diferencias radicales en la misma coalición, de la coalición oficialista. Eso quiero decir, que incluso tiene más problemas de ponerse de acuerdo entre ellos que con la oposición en muchos de los temas, particularmente estos, ¿no? Ayer hubo se dio a conocer una entrevista a Carolina Toá en el diario El Mercurio. ¿Y qué dice Carolina Toá? Que le dicen, bueno, pero el presidente Gabriel Boric ha tenido distintas posturas sobre temas de seguridad. ¿Y qué responde ella? Esto es textual, ¿eh? Bueno, hay otras cosas en que sí hubo en el pasado una postura y hoy una distinta. Y agrega, la experiencia, las condiciones han hecho cambiar posturas ciertamente, y eso es valioso. Ojalá todo el mundo tuviera esa actitud cuando la realidad lo indica necesario. O sea, la experiencia. No tenía experiencia, lo dice la ministra del Interior. Es que hace 2 años no había problemas de seguridad, ya estaban desatados absolutamente, totalmente, vea la cifra. Pero no le importaba a quienes hicieron campaña, finalmente obtuvieron la presidencia, este tipo de cosas. Esa es la verdad. Por eso no estaba en el programa prácticamente, y por eso en el primer año no pasó nada. Y lo dice Carolina Toá, la experiencia, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Haber asumido la presidencia, porque las condiciones del país no han cambiado tanto. Lo dice Carolina Toá ayer en una entrevista en el diario El Mercurio. Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre durante esta jornada. Principalmente, seguramente va a haber una reacción frente a la cantidad de homicidios que hubo este fin de semana en la región metropolitana, Daniela. Esperemos que exista algún tipo de reacción. Esta semana poco movimiento en el Congreso Nacional. El presidente, acá también en La Moneda, tampoco va a haber movimiento mucho, porque el presidente se traslada a la región de Ñuble y de inmediato el día de mañana a la región de la Araucanía. Así que ahí por supuesto vamos a estar informando minuto a minuto. Gracias, Dani, quedamos atentos.